Ser podcast. Es el pueblo cántabro un pueblo eminentemente guerrero, un pueblo primitivo, un pueblo con una estructura social muy elemental, son tribus, clanes, que se unen para la guerra. E incluso estas mismas tribus, pues hasta cierto punto son independientes unas de otras. Ese es el ambiente que las tropas romanas se encuentran al llegar a Cantabria, con un pueblo amante de su independencia, dispuesto a defender esa independencia por encima de todo, pero claro, con una estructura social y política pues muy elemental comparada con la del Imperio Romano, que representado por las tropas del emperador que llegan a conquistar el país. Escuchamos al historiador Joaquín González Echegaray en un fragmento de un documental de televisión española, Cantabria, caudillos legendarios, guerras cántabras y romanización. En los próximos minutos queríamos dar un salto en el tiempo. Hemos estado hablando de la prehistoria, hemos estado hablando un poco de la Edad Media. Vamos a retrotraernos ahora un poco otra vez al pasado para hablar de Roma, de la romanización, de las guerras cántabras, de un montón de cosas. Y lo queremos hacer pues, con un buen amigo de este programa. Yo se lo decía antes, le hemos entrevistado un montón de veces, pero nunca nos habíamos visto cara a cara. Él es profesor de la UNED y es Pedro Ángel Fernández Vega. Pedro, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un placer estar una vez más con vosotros. Pedro, tú has publicado ahora con la editorial ARPA Historia de Roma, los orígenes. Lo primero que te quería... Hay que ser muy valiente para enfrentarse a una historia de Roma. No solo porque la gente puede decir, hay muchas, ¿no?, que va a aportar de nuevo, ¿no? Siempre hay nuevas perspectivas, nuevas orientaciones, nuevas visiones, y es quizás un poco lo que marca tu libro, ¿no? Que es no solamente es una visión propia de tu visión de historia de Roma, de esos orígenes de la historia de Roma, sino que aporta pues muchos datos nuevos, ¿no? Es un reto de alta divulgación que me ha propuesto una editorial en el que me he iniciado con el primer volumen. Estoy ahora terminando prácticamente el segundo. En el primero lo que hacía era remontarme a los orígenes, precisamente, a retomar todo ese bagaje mítico, legendario de los primeros tiempos de Roma, que se reconstruye pues por Tito Livio y por Dionisio de Halicarnaso casi 500, 700 años más tarde, depende del momento al que nos refiramos. Y ahí nos hemos centrado precisamente en eso, en los orígenes de Roma, los tiempos monárquicos, la transición a la República, y bueno, pues el reto es eso, hacer llegar al gran público pues en un texto producido en castellano precisamente pues el asequible, recorrido, el devenir asequible, eso es un poco asumir también por parte de los profesionales de la investigación histórica en España pues un reto de difusión que normalmente no se asume por parte de quienes se encuentran en la universidad. Este profesor que tenemos aquí delante es rara avis, porque hay muchos catedráticos y profesores como él que se niegan en rotundo a escribir para el gran público. Y eso tendría que ser, me atrevo a decir casi hasta que punible. Yo hice mi certificado de egiptología en la Universidad de Manchester y Joyce Tildesley, mi profesora, me han invitado ahora a participar precisamente en el homenaje que le van a hacer porque se jubila este año. Me decía que ellos tienen por obligación publicar casi un libro al año de divulgación. Y sois muy pocos los profesores que publicáis divulgación, ¿eh? Bueno, era un reto y en mi caso en este primer volumen lo que he hecho ha sido... Pero no entra a decir lo que ya he dicho, ¿eh? Pero sí, está bien. Es cierto y de algún modo lo he estado introduciendo yo. En este caso, pues lo que he procurado es precisamente incluso volver a los orígenes, evitando la deconstrucción, porque hemos pasado por unos tiempos de posmodernidad en los que todos los términos, entre otros el de romanización que tú has mencionado antes, pues están cuestionados, se ponen
en liza, se matizan, se evitan de una manera premeditada, y en este caso pues ha ocurrido lo mismo con todo el bagaje mítico de esos orígenes de Roma, que desde la perspectiva de los hallazgos arqueológicos pues claro, no se sostiene y se deconstruye, cuando yo en realidad lo que entendía es que precisamente esas esencias de civilización que nos legaron los romanos pues merecía la pena rescatarlas una vez más y encontrar en ellas el trasunto de otras ideas, de unos modos de vida, de unas mentalidades que se esconden precisamente ahí, ¿no? Ahí está el origen del patriarcado, de esa idea patriarcal de la sociedad romana. Es ahí, en el mismo momento en el que supuestamente Marte engendra en Rea Silvia, Rómulo y Remo, pues ahí tenemos también los orígenes de esa marcialidad característicamente romana, de esas señas de identidad militaristas que definen a la sociedad romana. Por otro lado, pues está también un modelo de mujer que nos ha trascendido, que nos ha llegado, se ha reconstruido siempre en términos de castidad, de pudiquitia, cuando en realidad también en esos orígenes de Roma encontramos a las mujeres en otros roles, ¿no? Asumiendo papeles de mediadoras y mediando en el rapto de las Sabinas, por ejemplo, cuando se expulsa a Coriolano y Coriolano vuelve con las tropas y cerca a Roma, ellas aparecen como mediadoras. Es decir, la historia se puede revisar, se puede reinterpretar una y otra vez, es cierto. El origen de Roma, como explicas en tu libro, está lleno de mitos, ¿no? Todas las grandes civilizaciones, las grandes culturas, absolutamente los grandes gobiernos, incluso las dinastías, ¿no? Siempre han utilizado los mitos. Los Austrias, por ejemplo, ¿no? Felipe II decía que su familia, su estirpe, incluso la iniciaba en Osiris, el dios egipcio, pues para dar ese rancio abolengo, ¿no? Carlos V, su padre, se autovinculaba con Hércules, el mundo de los mitos, ¿no? Antes hablábamos de las estrellas al principio del programa. Toda esa generación, quizás un poco imaginaria, al final lo que hace es generar una identidad, ¿no? Algo singular con lo que tú te identificas como algo especial, ¿no? Genera una identidad y legitima unos gobernantes, que es los mitos fundacionales, los mitos iniciales sirven precisamente para otorgar legitimidad. Rómulo y Remo son salvados de las aguas, como lo fue Moisés. Son amamantados por una loba del mismo modo que Ciro el Grande fue amamantado por una perra. Hay algo de feralidad también, de fiereza en estos orígenes de Roma, no Rómulo y Remo, que además se comportan como cuatreros en esos primeros momentos. En fin, se van generando esos señas de identidad. En esos primeros tiempos es cuando varios mitos, por ejemplo la cabeza hallada íntegra, cuando se empieza a excavar los cimientos para el templo del Capitolio, que da nombre precisamente al Capitolio. Capita viene cabeza, de capita viene Capitolio, precisamente. Bueno, pues es uno de los mitos que funda precisamente o legitima el supuestamente rol predestinado que tiene Roma para dominar el mundo, ¿no? Además, en Roma tuvo, ¿no?, que enfrentarse en muchas ocasiones con pueblos pastores, pueblos campesinos, y a lo largo de la expansión de su vasto imperio, tanto en la época republicana, aunque no sea imperial, pero también ya en la propia época republicana, a partir de Octavio, en comienzos del siglo I después de Cristo, se iba encontrando con pueblos que en realidad tenían el mismo origen que ellos, ¿no? Cuando llegaron aquí al norte de la península, a Cantabria, se encontraron prácticamente lo mismo que habían sido ellos, pues unos pocos siglos antes, ¿no? Sí, lo que ocurre es que ellos se reivindican como griegos. Ellos remiten sus orígenes precisamente a Eneas, al incendio de Troya, a la huida de Eneas desde Troya, precisamente, y de ese linaje de Eneas es precisamente del que proceden los reyes de Albalonga, del que descienden Rómulo y Remo y todo el linaje posterior de los monarcas, los primeros monarcas. En el caso de los cántabros, pues estamos ante pueblos celtas de una raigambre cultural absolutamente diferenciada de los pueblos mediterráneos, pero bueno, todos de algún modo acaban subsumidos en ese caldo general cultural que tú has llamado romanización, que por otro lado hunde sus raíces precisamente en un proceso anterior, que es el de la helenización del Mediterráneo, ¿no?, de la que los romanos son profundamente
absolutamente herederos también. Me gusta esa idea de revisar, no tanto criticar, porque a lo mejor cuando nació el término romanización tenía su justificación, pero bueno, también la historia permite revisar, ¿no?, los términos tal y como se van utilizando y adaptándose sobre todo a los nuevos hallazgos, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se empieza a utilizar este término de romanización? ¿Y por qué tenemos ahora que intentar cambiar un poco esa visión tan sesgada o tan sencilla o tan... El término es muy antiguo, remite ya a una historiografía muy tradicional. Lo que ocurre es que en estos tiempos de posmodernidad, como decíamos antes, se matizan los términos y lo que se tiende a enfatizar en cierto modo es que los romanos no arrasaron con todo, sino que aprovecharon todo aquello que fue perfectamente aprovechable allá donde fueron. En ese sentido fueron absolutamente eclécticos, un pueblo muy pragmático también. Muy Alejandro Magno, ¿no? En Sí. ese sentido, ¿no? Que Es aprovechaba cierto. todo lo que... Es cierto que tampoco los vamos a idealizar, ¿no? Iban cortando cabezas allá por donde iban, ¿no? Pero sí que es cierto que respetaban un poco también tradiciones locales, incluso las iban adaptando, ¿no? Y quizás la riqueza de Roma en sus momentos de máximo esplendor, precisamente porque va tomando lo que ellos entendían que era lo mejor de aquí y de allá, ¿no? Así es, en cada lugar al que llegan pues van familiarizándose, adoptando y asimilando precisamente lo que hay para darlo forma. En cualquier caso, pues bueno, es cierto que el término romanización alude a un proceso en el cual, en el caso de Hispania, pues una red de calzadas, una red de puertos, una red de ciudades, derecho, la lengua, el alfabeto, son evidentemente aportaciones que llenan de sentido al término romanización. Otro término que tú has utilizado antes y que podría estar cuestionado desde el punto de vista de la aplicación en el mundo romano es el del imperialismo, un término que tiene una renovada reedición actual, precisamente muy intensa, ¿no? Y en ese término pues volvemos a encontrar los mismos móviles prácticamente que encontramos en el mundo actual con lo que está ocurriendo con Venezuela, con Groenlandia, etcétera. Nos volvemos a encontrar. Tenemos quien predica que otros tienen la culpa de que eso se haga, ¿no? No hay barcos de cocaína, sino en el caso de los cántabros pues era el oro que los cántabros el trigo que los cántabros supuestamente rapiñaban a los bacceos en tierras palentinas, cuando realmente sabemos que detrás de eso se esconden pues otros motivos que son los que justifican esos procesos absolutamente imperialistas, ¿no? Imperium es el nombre que los romanos dan al poder absoluto que les confiere a los cónsules y a los pretores, y que es el que de ese término precisamente deriva pues la aplicación de ese poderío militar que Roma lleva a todos los territorios a los que llega por otros motivos, muchas veces pues por causas lógicamente relacionadas con la ambición económica. En el caso de Hispania pues tenemos que relacionarlo con las minas explotadas en distintos lugares del territorio. Para el caso de los cántabros habría que hablar de hierro y plomo, y por supuesto del oro de los astures, porque son las guerras cántabro-astures las que se ponen en marcha. En fin, son muchas causas, digamos, juntas las que pueden dar razón o las que pueden dar una explicación a los procesos imperialistas, pero entre otras cosas está la ambición, no tanto diría yo de los emperadores como de todo lo que se nos suele olvidar, que es el pasado republicano, todos esos dinastas, esos cónsules de época de la República, que son los que promueven una guerra detrás de otra en un proceso en el cual ellos están inmersos en una dinámica absolutamente competitiva por llegar a conseguir ese consulado, un puesto político que los romanos lo sabían bien, solo podía durar un año y no se podía repetir. Sí. Entonces eso evitaba, digamos, ambiciones de poder desmedidas, ¿no? Y ese es uno de los leitmotiv, digamos, una de las causas que justifica de una manera intensa todos esos procesos de imperialismo que hacen que los romanos tengan una guerra tras otra durante siglos. Empiezan con los etruscos y con los latinos son los más próximos, después descienden hacia la Magna Grecia, llegarán los enfrentamientos con Pirro en el Epiro y demás, pero después serán los cartagineses, todos los reinos helenísticos, Macedonia, los antigónidas en Siria, en fin. Y por supuesto Hispania, claro.
Detrás de todo, lógicamente, se quiere maquillar de una forma u otra, pero hay una especie de sentimiento, mejor dicho, una causa económica, ¿no? Que es lo que busca en muchas ocasiones todo ello, y se intenta justificar. Ellos utilizaban términos como bárbaro, ¿no?, para hablar de los que no estaban dentro de su ambiente, dentro de su onda, ¿no? Los cántabros eran bárbaros, pero en realidad los cántabros eran igual de sofisticados que pudieran ser otros pueblos de la época, ¿no? Pero bueno, se utilizan esos términos que hoy también, en aquella época no era tan despectivo como hoy, o sí, pero desde luego justifica un poco la invasión, ¿no? Quizá sería más ajustado traducir bárbaro, que es un término latino, como extranjero en ese sentido. Sí que es verdad que respecto de los cántabros, y ya volvamos a este tema, se nos proyecta, que es lo que explicaba el profesor González Echegaray antes, se proyecta una imagen de pueblo bárbaro, agreste, montaraz, del otro lado de las montañas, sin civilizar precisamente, y bueno, el hecho de que se repita por distintas fuentes pues puede otorgarle más verosimilitud al hecho de que todas coinciden en lo mismo, pero todas proceden del mismo bando. La historia la escriben los vencedores, como se suele decir, ¿no? Pues tendríamos que ponerlo en cuestión, pues en cierto modo sí, y eso es una de las cosas que se ha postulado mucho en los últimos años, que es la idea de que en la misma medida en que se enfatiza la fiereza, el salvajismo, el carácter indómito y redento de los cántabros, que se levantan una y otra vez contra la dominación romana, que son supuestamente dominados en el 25, pero que en el 24 están todavía, o vuelven a levantarse, y una vez más en el 22, hasta que en el 19 a.C. Agripa por fin los somete definitivamente. En la misma medida en que eso se exagera de algún modo, pues se está enfatizando el mérito de las tropas romanas que acaban por derrotarlos. Pero es cierto que les acaban por derrotar después de no pocas derrotas, de sufrir no pocas derrotas los propios romanos. Al menos así lo atestigua el hecho de que se habla de la recuperación de águilas perdidas por las legiones. Probablemente, como os decía el profesor Echegaray antes, pues el hecho de que estuvieran atomizados, muy divididos, no era una nación que combate juntas, sino pueblos, y la comarcalización en valles que tiene este territorio hace que el hecho de que no combatan decisivos, unidos, no se pueda plantear una batalla decisiva, y por tanto las campañas se reproduzcan una y otra vez, y los procesos de rebelión también. Ya como colofón, Pedro Ángel Fernández Vega, autor de este libro publicado por la editorial ARPA, Historia de Roma, los orígenes. Entender los orígenes de Roma es indispensable para poder conocernos a nosotros mismos, ¿no? Que es cierto, nosotros somos hispanos desde el punto de vista cultural, tenemos un substrato tanto tartésico, ibérico, judío, moro, tenemos una mezcla de sangre aquí enorme, pero también somos de origen romano, latino. Conocer esos orígenes nos ayuda a entendernos un poco más, ¿no? Sí, sin duda. Es un aspecto probablemente que está vinculado con esto que comentabais antes del presentismo, ¿no? A veces tenemos una necesidad de buscar en el pasado elementos del presente, y es justamente a la inversa como hay que entender el proceso, ¿no?, de la reconstrucción que tenemos que hacer los historiadores. Es cierto que en el pasado romano encontramos precedentes del mundo presente, y nos llevan pues a fenómenos tan globales como el que estábamos comentando antes también en relación con el imperialismo americano en este momento, norteamericano. Es sin duda pues un elemento absolutamente referencial en las señas de identidad de Cantabria, por supuesto, y de Hispania, de la península ibérica, pero yo diría que es la señal de identidad definitiva sobre la que se sustancia eso que llamamos civilización occidental. Uh-huh. Bueno, para nosotros la mejor, es la que conocemos y es la que disfrutamos, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues más de una cosa, desde luego, ¿no? Sí, pero sin olvidar a los griegos. Desde luego, sí, desde luego. Y a los egipcios, también. Que los griegos bebieron de los egipcios, eso no hay que olvidarlo. Pues sí.
Muy bien, recomendamos a todos este libro fantástico publicado por la editorial ARPA, Historia de Roma, los orígenes, de nuestro invitado, profesor de la UNED, Pedro Ángel Fernández Vega. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.